Muy bien, buenas noches a todos. En este segmento dedicado al derecho empresario aquí en Ojos de la Justicia, vamos a continuar con el desarrollo de la figura del fideicomiso. Este contrato que venimos desarrollando de hace algunos programas y, como ustedes pueden ver, tiene muchos aspectos importantes y que merecen análisis. Para repasar los puntos más importantes del programa anterior, los tips que quiero que recuerden a la hora de redactar un buen contrato, vimos la figura del fiduciario, esa persona en la cual nosotros depositamos nuestra confianza para que administre los bienes. Si recuerdan, era la figura clave del contrato. Los tips que quiero que recuerden son que el fiduciario debe rendir cuentas por lo menos una vez al año, y esa es su obligación más importante, y que además existe incompatibilidades con respecto a la superposición de roles que impiden que el fiduciario sea beneficiario y fideicomisario y que permiten que el fiduciante pueda ser beneficiario y fideicomisario. Para que quede claro, el que entrega los bienes puede recibirlos, pero el que los administra no. Así como también aquel que los entrega, el fiduciante, no puede administrarlos. Por lo tanto, fiduciante no puede ser fiduciario. Adentrándonos ya en el tema que nos ocupa en este segmento, en el programa de hoy, vamos a hablar de los límites de responsabilidad patrimonial del fideicomiso. ¿Cuáles son aquellos márgenes patrimoniales sobre los cuales un tercero puede avanzar por eventual responsabilidad de un riesgo o un vicio de una cosa que produce un daño? En este punto no podemos dejar de mencionar el artículo 14 de la Ley de Fideicomiso. Efectivamente, en la 24441, en el artículo 14, se especifica el tema de la responsabilidad objetiva, la responsabilidad del 1113. Ustedes saben que la responsabilidad objetiva es la más amplia y particularmente en el tema del fideicomiso existe una separación patrimonial. Sintéticamente, el artículo 14 dice que la separación patrimonial y con respecto a la responsabilidad objetiva, el fiduciario va a encontrar una limitación en el valor de la cosa fideicomitida cuyo riesgo o vicio haya producido el daño, siempre y cuando no debía razonablemente asegurarse. Vamos a ir desentrañando un poquito de qué se trata. Sintéticamente, lo que quiero que quede claro es que el concepto de con qué va a responder el fideicomiso y hasta cuánto va a responder el fideicomiso. La primera parte del artículo nos habla de la responsabilidad objetiva. Nos trata de ubicar en que el valor se va a limitar a la cosa fideicomitida cuyo riesgo o vicio produjo el daño. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vamos a responder con el valor a nuevo de la cosa? ¿Vamos a responder con el valor de la cosa como quedó luego del desafortunado suceso? ¿O la vamos a tomar con el valor de lo que el valor que tenía antes de que se produciera el siniestro? Para que veamos un ejemplo, si yo tengo en un fideicomiso inmuebles y un automotor, y el automotor genera un daño, o sea, produce un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿con qué valor debe responder el fideicomiso? Recuerden que el fiduciario es quien va a responder frente a terceros, pero el límite patrimonial vamos a ver cómo queda comprendido. Obviamente que si nos ponemos de los dos puntos extremos que hemos expuesto, los dos polos, vale decir el valor a nuevo y el valor de la cosa luego de producido el siniestro, evidentemente que estamos frente a una desigualdad, lo que podría generar algún tipo de injusticia. La posición ecléctica es la correcta. ¿Qué significa esto? Que va a responder con el valor de la cosa en el momento inmediato anterior a que se produzca el daño. ¿Qué quiere decir? Que si yo colisiono un auto, tendría que responder con el valor del auto, o ya vamos a ver con qué más, respecto del daño que ocasione. Y esto es una de las cuestiones que ya hemos aclarado. O sea, se responde con el valor de la cosa en el momento anterior, inmediato anterior a que se produzca el daño. Ahora bien, no queda claro en ese artículo 14 si la cosa fideicomitida queda circunscripta, como en el ejemplo que venimos desarrollando, solamente al vehículo, o si, como recuerden que teníamos inmuebles y el automotor, también queda comprendido los inmuebles que yo pueda llegar a tener y otros bienes eventualmente. La respuesta es que el límite patrimonial está dado no solo por la cosa que produjo el daño, cuyo valor
ya tengan en cuenta que debe ser el que dijimos, sino con la totalidad de los bienes fideicomitidos. Ahora bien, esta limitación tiene un supuesto, que es que el fiduciario no haya podido razonablemente asegurarse. Volviendo al ejemplo y para que nos quede claro, ustedes saben que los vehículos para circular tienen un seguro obligatorio frente a terceros. Por lo tanto, el buen hombre de negocios, que recuerden que era la condición de ser fiduciario, una de las condiciones que debía revestir esta persona, no puede eludir semejante responsabilidad. Por lo tanto, era una obligación de él contratar un seguro automotor. Si él no contrató ese seguro automotor, la limitación patrimonial de la que venimos hablando no procede. En cambio, si él tomó las precauciones con la diligencia del buen hombre de negocios y contrata con el seguro, la separación patrimonial queda comprendida. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque de otra forma se podría avanzar más allá de los bienes fideicomitidos. Otra de las cuestiones importantes con el tema de la responsabilidad es cuándo podemos ir más allá de la figura del fiduciario, cuándo el fiduciario va a responder con sus bienes. El fiduciario va a responder con sus bienes cuando contrate en exceso, o sea, más allá de lo convenido en el contrato. Si ustedes recuerdan, el contrato de fideicomiso básicamente es un encargo de confianza que tiene muchas similitudes con el contrato de mandato. Entonces, cuando él excede ese mandato, se podrá ir más allá de los bienes fideicomitidos sobre los bienes del fiduciario. ¿Cuál es el otro supuesto? El otro supuesto es cuando él contrata y no menciona su condición de fiduciario. En este caso, por la teoría de la apariencia, ustedes saben que el tercero, para el no verse perjudicado, él entiende que está contratando a título personal. Por lo tanto, la exhibición patrimonial o la separación patrimonial que circunscribe la responsabilidad de los bienes fideicomitidos, en este caso tampoco procedería. Y, llegado el caso de responder, el fiduciario podría responder con sus bienes a título personal. Sin duda que, si hablamos de responsabilidad, deben estar presentes los supuestos básicos del Código Civil: daño efectivo, dolo o culpa y nexo de causalidad. Eso, digamos, no escapa dentro de lo que es la normativa vigente y por supuesto que el fideicomiso debe respetarla. Para el próximo programa vamos a traer un tema de mucha actualidad y que tiene que ver con la estatización de la FJP. La vamos a relacionar con el tema de los fideicomisos y vamos a ver cómo incide en el consumo de todas las personas. Hasta el próximo programa.